tenemos a José Israel, ¿verdad? Ya tenemos aquí temprano a José Israel Cuello con los temas interesantes de cada comparecencia. Comenzaremos por hablar sobre los que explotan la mina de oro, tienen la sartén por el mango y lo saben. Déjame hacerle bien la pregunta a José Israel. Sí, José, es oportuno. cuando se agotó, no es que se agote el oro totalmente, cuando se agota la cantidad de oro que es rentable explotar de los óxidos, que eran los más superficiales, se decidió explotar los Sulfuros. Sulfuros. los sulfuros. Pero ese era un método que era contaminante y más costoso y había que conocer una tecnología diferente. Ya eso lo conocemos que fue así. Entonces estamos en una época de los sulfuros. Sin embargo, la pregunta es, cuando los precios suben hay que aprovecharlo, porque cuando bajan se pierde. Y ahora vi que tú has escrito por ahí que es tiempo hasta de aprovechar el poco oro que tienen las presas de cola, que siempre se queda un poquito en ese contenido. La pregunta es la siguiente. La mina de oro o las minas de oro, fuera de cuando ya no es rentable, cuando se agota realmente el material, la materia prima por la que se extrae el oro, o sale totalmente puro. Totalmente puro no sale de la mina nunca. Las pepitas de oro que aparecen en los ríos desde la colonización tienen su origen en el lavado natural del oro que se produce en los Esa es pura, ¿verdad? Las pepitas Sí, son puras. eso es prácticamente oro puro, Sí. pero el proceso químico de su descubrimiento, de su localización, lo ha hecho en contacto con el agua en movimiento. Por eso siempre esas pepitas se localizan en los ríos. Y prácticamente en todos los ríos del país, de alguna manera ha habido en algún momento posibilidad de encontrar pepitas de oro. O sea, esa mina la comenzó a explotar Colón. En tiempos de Colón se comenzó a explotar esa mina, la misma que se está explotando ahora. Ahora, sus periodos de explotación más intensa tienen una relación directamente vinculada a los precios internacionales del oro. Cuando la Rosario vino aquí, sabía que tenía un límite de explotación de los óxidos. Cuando don Antonio Guzmán sube al poder, le compra a la Rosario la explotación de la mina. ¿Cuánto le paga? La Rosario le pide lo que ellos esperaban ganarse en el proceso inmediato hasta la terminación de los óxidos. Y don Antonio se lo da muy hábilmente porque de alguna manera olfateó que los precios iban a subir. Y por eso la mina incluso admitió la mala administración del Estado durante mucho tiempo y siguió siendo productiva para el Estado dominicano. Ahora, ese oro se agotó. Hubo que cerrar la mina de mala manera porque el Estado no sabe hacer nada bien cuando se trata de problemas reproductivos, por lo menos aquí. Hay muchos países donde las empresas estatales funcionan con el mismo rigor que una empresa pública o con la misma profesionalidad. Pero aquí son pastos de la politicaría y de los cargos. Es famosa la anécdota de cuando en ese mismo periodo Jacobo Magluta era vicepresidente de la República y fue nombrado director de corte a la vez y se encuentra, porque él no fue acorde a eso, se encuentra con que el Estado Dominicano tiene acciones en Falcon Bridge, el 8.1% de acciones que tenía Trujillo en la asociación con el concesionario original de Falcon Bridge, de cuyo nombre no me acuerdo ni quisiera acordarme, un gángster americano
que consiguió esa concesión en la era de Trujillo, para una empresa que se llamaba Minera y Beneficiadora Dominicana, Sepora más o menos. Bueno, el 8,1% de las acciones de Falconbridge eran como consecuencia de esa concesión que compró en el exterior, y en consecuencia el director de corte podía designar un representante en el consejo de directores. Cosa que hizo naturalmente Jacobo Magluta en favor de sí mismo. Él estaba calificado en cuanto a sus conocimientos administrativos y tenía también la categoría de vicepresidente de la República y director de corte, que era el accionista. En esas condiciones, frente a un programa de gobierno donde el PRD ofrecía rediscutir todos los contratos con empresas extranjeras, en ese momento era fundamentalmente Central Romana, Rosario y Falconbridge. Y que este señor, con ese elemento programático, siendo vicepresidente de la República, director de corte, que es el accionista representante del Estado allí, asuma la representación personal, pues Falconbridge preparó un programa de retiro paso a paso, incluyendo el cierre de la mina y su retiro del país. Tenían una lógica de retiro. Cuando Jacobo Magluta llega allá y se sienta, dice, ¿cuánto es que pagan aquí por asistir a las sesiones? Creo que pagaban 500 pesos. Dice, no, yo no trabajo por 500 pesos, ustedes están volviendo loco. Había que ponerme por lo menos 5,000. El que me contó eso a mí, que fue un americano, en la librería Macalé, y que estaba ahí, dice que ellos vieron el cielo abierto. Si él quería 5,000, hubiera pedido 10,000, le dan también por sesión. Bueno, aquí se ha llegado a pagar 90,000 por sesión en algunos sitios, Banco Reserva, Indotel, cosas de ese tipo. Pero son otros tiempos. El asunto es que se ha manejado con esa ligereza la representación, la presencia del Estado en empresas de propiedad mixta. De manera que cuando don Antonio toma el poder, pone al frente a uno de los hermanos Bermúdez. No sé si fue a Popi primero o a Carlucho. Una familia que lo que tenía en la mano era la disolución de una marca de 100 años. Estaba procesando la disolución, prácticamente la evaporación del ron. Ya en Santiago otra marca de ron se había hundido, que era Tavares. Nunca llegó a tener la dimensión de Bermúdez, pero sí tuvo una dimensión, un respeto por calidad, y eso también se disolvió por una familia oligárquica que no quiso trabajar la marca. Brugal, cuando la tomó don Giorgi, que abandonó sus negocios en Puerto Rico, sus actividades profesionales en Puerto Rico, y vino a asumir la responsabilidad de la jefatura de Brugal, pues naturalmente se convirtió en la principal y es todavía con mucho la principal fábrica de ron del país. Bien, pero si eso se contrasta con las empresas del Estado y la participación del Estado en empresas que han resurgido de la confiscación, como es la Manicera, la historia es larga. Pero ese no es el tema es el oro. Hoy el oro tiene un precio internacional que, a pesar de la baja ley o de la decadente ley de contenido de oro que tienen las muestras que se extraen cada día para su análisis, a pesar de eso es rentable. Pero también pueden ser rentables los residuos en las presas de cola. ¿Por qué? Porque ahí no solo hay oro, ahí hay otros metales. En ninguna mina hay un solo metal. Eso no existe. Siempre la minería se caracteriza por un metal predominante, que es el que mueve a la explotación, y por otros metales residuales que ocasionalmente pueden tener más importancia por razones de precio que en la abundancia del metal original. Mi idea es que antes de hablar
primero de otra presa de cola. Esa es otra razón para, aprovechando los precios altos de los minerales en general, porque cuando hay una crisis de este tamaño, toda la minería del mundo adquiere valor, toda. De manera que es necesario, antes de que se declare la apertura de una nueva presa de cola o la autorización, que siempre es un elemento delicado en términos ecológicos, de un equilibrio precario, porque una presa es una retención de movimientos de líquidos o de lixivados que siempre tiene su peligro, no solamente por el desborde, sino por la infiltración en la tierra. Y aguas abajo de las presas de cola se producen daños probablemente irrecuperables, porque ahí no están solamente los minerales residuales, están los químicos residuales de la explotación y de la purificación del oro, que son sumamente dañinos. Algo que es capaz de dejarlo todo limpio, salvo el oro, es algo muy contaminante, necesariamente. De manera que lo primero es determinar, frente al reclamo de la empresa, de una ampliación de la concesión en el tiempo y en el territorio, sumado a la instalación de una nueva presa de cola, hay que determinar primero la rentabilidad eventual de la purificación, determinación del contenido básico de los minerales residuales que están en la fosa de la presa de cola. Eso es muy importante. Y en segundo lugar, determinar la ley del mineral que se está extrayendo versus el precio actual del oro. No es lo mismo explotar una mina, cualquier mina, al precio de hoy del oro, con tendencia a mantenerse arriba, porque la cantidad de papeletas que ha emitido todas las monedas del mundo, las que son de referencia y las que son de sálvese quien pueda, como la nuestra, pues en esas condiciones el oro como referencias de valores tiene una principalidad indiscutible. Y esta minita del país, que tiene 500 años de explotación, en algunos tiempos de abandono, pero 500 años de existencia y de identificación, realmente sirve para algo y debe servir fundamentalmente para que los recursos públicos tengan una cierta solidez. Creo que es suficiente como una opinión que no pretende ser de ninguna manera ni académica ni políticamente correcta en términos absolutos. Es una idea o una serie de ideas que deben discutirse antes de una autorización sin criterio, que lleve a situaciones como aquella de que don Antonio se cubrió de gloria porque compró una mina donde le pagó previamente la ganancia a la empresa y poco tiempo después tuvo que hacer un contrato con la misma empresa para que le administrara la mina, porque la gente que él puso eran gestores de otro tipo de negocios, no conocían para nada lo que significaba el negocio minero y en particular el negocio del oro a escala mundial, porque tiene el agravante de que su uso en el país es muy bajo. La historia de Rosario, que he esbozado así rápidamente, incluye otros desaguisados después, cuando don Antonio Iber Barrera asumió la presidencia del Consejo de la Rosario estatal y no utilizó talentos dominicanos disponibles para trabajar adecuadamente, sino a jóvenes muy crudos, por un lado, muy recientemente graduados en las universidades nacionales y con posgrados pequeños, menores en el extranjero, que no fueron los consejeros más adecuados para desarrollar ese proyecto en todas sus potencialidades.
Pasemos a otro tema. Sí, bien, hay otro tema, ingeniero. La ley que regula la contratación por el Estado de compra de bienes y servicios, precisamente no, es un tema apropiado en un momento en que el presidente crea un nuevo mecanismo de transparencia. Entonces, no es suficiente la ley de contrataciones públicas para regular ciertas compras cuantiosas que hace el Estado. Mira, la ley siempre es modificable las motivaciones que dieron lugar a una ley y sus elementos pueden variar, pero la única forma de que eso varíe es la que se ha empleado en el caso de los medicamentos y los elementos de diagnóstico del coronavirus, porque ese es un acontecimiento específico que no contempla la ley y que necesita un espacio propio para darle agilidad a los procesos. El único método es ese. Pero la ley no toca el asfalto en la práctica. La ley debe cubrir el asfalto y debió cubrir el asfalto, aunque no necesariamente mencionándolo. Pero se siguen haciendo contrataciones de asfalto como en los mejores tiempos del gobierno anterior, que dio concesiones y privilegios a empresas vinculadas a los grandes sectores de la oligarquía dominicana y su parentela, sin necesidad de concursos. Y no solamente a ellos, sino a gente muy influyente que ha hecho de ese negocio su negocio y tienen derecho a hacerlo, pero tienen que someterse a una ley, tienen que someterse a la ley de concesiones, contrataciones y de compras de bienes y servicios. Es muy clara en su motivación, en su ámbito, en la definición de su espacio. De manera que eso de que el asfalto no es tocable y se siga repartiendo las cuotas de asfalto entre familias oligárquicas es un anacronismo. Y las que ellos permiten que entren ahí debe licitarse y comprar a las mejores ofertas, siempre que sean empresas con calificación de cumplimiento en los contratos con obras del Estado. La ley de contrataciones, en su espíritu, establece claramente que no se puede contratar con empresas nuevas las mismas responsabilidades que han asumido otras empresas en el cumplimiento con el Estado. Que debe haber niveles en la asignación. No es que se le dé solamente contratos a los proveedores tradicionales, porque el Estado necesita renovar sus proveedores, porque cada proveedor tiene un detalle propio que ofrecer, pero eso tiene que ser escalonado. Y se pretende que la publicidad no tenga tampoco el recurso de la ley como un regulador. No, la publicidad no se puede conceder sin acogerse a la ley, un servicio que el Estado compra. Bueno. Y fue en algún momento necesario, y lo aplaudimos por aquí, contratar la utilización de la radio. Es más, no solamente lo aplaudimos, lo propusimos antes de que el Estado lo hiciera. No sé si se dieron cuenta. No sé si obedeció a nuestra recomendación, pero se caía de la mata. Podía concurrir mucha gente en la misma idea. No la estamos reservando para nosotros, pero sí recordamos que antes de que el Estado asumiera esa responsabilidad públicamente, no sé si ya en términos de estudios lo estaba haciendo, nosotros opinamos que era necesario recurrir a la utilización de esos medios para la educación, porque los humildes no tenían por qué perder un año de estudio, mientras los otros, de alguna manera, los que podían, lo estaban aprovechando. Y eso provoca, además de todo, un crecimiento de las distancias sociales tan dramáticas que existen entre los seres dominicanos. Uh-huh. Bueno. Ahora, lo que se ha comprado no es publicidad. La publicidad permite los procedimientos de urgencia.
Lo que se ha comprado es espacio de difusión, espacio de transmisión. Y para eso entiendo yo, humilde servidor retirado del mundo de los negocios de la vida pública, que ese espacio debió licitarse. Primero, porque no todas las emisoras tienen las mismas capacidades de difusión. De manera que su servicio vale distinto a las grandes emisoras que, a pesar de las bajas presupuestarias de publicidad a que ha conducido la pandemia, los horarios que estaban en compra todavía los tenía vendidos o los podía vender. Sino en el 100%, en un porcentaje más grande que otros que ni siquiera en épocas normales podían vender la mañana y la primera hora de la tarde. Son precios distintos. Sí. La contratación de médicos, abogados, curanderos, auditores, supervisores externos de obra, así, de cualquier tipo y de cualquier tamaño, sean ocasionales o permanentes, están sujetas a la ley de contratos, de contrataciones, de obras y servicios, de bienes y servicios por parte del Estado. Están sometidos a eso. El hecho, por ejemplo, de los abogados que contrató directamente la consultoría jurídica, tenía que someterse a los procedimientos normales de la ley. Un nombramiento no necesita el requisito del concurso. Sin embargo, mucha gente, muchas empresas y entidades del Estado hacen concursos para nombramientos. Entonces, cuando se hace un concurso, cuando se hace una contratación de abogados que van a cobrar a destajo, ahí tenemos otra cosa. Es una modalidad de pago que se entiende mejor porque incentiva al trabajo del profesional contratado, pero que por su naturaleza había que someterla a licitación. Yo no estoy calificando a los abogados, la mayoría de los cuales ni siquiera había oído mencionar en mi vida. Y a algunos que he oído mencionar, los he oído mencionar muy bien. Pero creo que esa contratación no le conviene ni a los abogados ni a la consultoría jurídica. No es conveniente. Tal vez es necesaria. Apoyo el incentivo. El incentivo hace más creador al individuo. Pero la licitación era necesaria. Bien. Era necesario que se discutiera públicamente la oferta de cada quien para asumir responsabilidades de ese tipo. Eso debió haber ido a licitación. Bueno, de manera que el Estado, en este momento que es pandémico y en consecuencia invita a las urgencias, obliga a las urgencias, la creatividad del gobierno saltándose la ley realmente es notable, pero es muy peligrosa. Es una habilidad respetable, válida, pero peligrosa. No hay por qué pisar más allá del límite de la ley, en ninguna circunstancia. Y lo reconoce el propio gobierno cuando va al Congreso a modificar ligeramente la ley en términos entendibles para todo el mundo. Eso pasará rápidamente hoy o mañana, porque todo el mundo entiende que ese detalle había que modificarlo dada la coyuntura. Pero no saltárselo. Salir a cobrar a los más hábiles que evaden impuestos muy grandes o notables, porque cobrar chelito no tiene sentido. Hay que cobrar a los grandes que además se salta la ley. Bueno, eso es bueno. Incentivar al que lo va a hacer también es bueno, pero hay que seleccionarlos teniendo en cuenta los límites de la ley. Bien. Es una opinión. Bien, ingeniero Cuello, tenemos una evaluación suya acerca de las disertaciones y las exposiciones del juez José Alejandro Vargas. Dice que reivindican antes que nada el sistema público de enseñanza. Y es verdad,
Sí, porque en su Eso, exposición introductoria sobre sus dotes profesionales, este señor que tiene una elocuencia realmente notable, para mí un, un valor nacional del cual no me había percatado, de gran lucidez, coherencia, dicción, ideas y planteamientos sorprendentes, innovadores, que aparte del orgullo que cualquier dominicano puede tener porque un compatriota tenga esas dotes, pensaba, escuchándole, que quien tiene ese mérito es la escuela pública, porque él en sus andanzas en la busca del conocimiento se educó en entidades públicas, incluyendo la UAS, y en otra privada que tiene, es una UASita, le digo, hace tiempo. Son las UASis privadas. Tienen la misma categoría de indigencia de la universidad pública, que maneja tanto dinero y no debiera ser indigente, pero es indigente siempre. Pero las apreciaciones que habíamos hecho sobre hasta ahora mismo, precisamente cuando hablábamos de la educación pública versus la educación privada en las condiciones de la pandemia, Donald nos Trump. preocupaba Donald Trump. y le preocupa mucho las distancias sociales. Bueno, ese señor tiene estatura de cualquier abogado con cuatro posgrados en distintas universidades locales y extranjeras. Y se educó en la Escuela Colombia y se educó en los liceos secundarios del Estado. Entonces, es posible que el Estado tenga una educación de calidad. Claro, ahí hay un estudiante de calidad también. Había una vocación de formarse, un deseo de superarse, indiscutiblemente culmina ahora cuando se postula ya a las altas cortes del país con un procedimiento abierto, público, donde se luce. No se luce solo por la coherencia del verbo, sino por el conocimiento del derecho y el ejercicio que ha hecho durante muchos años. Es un detalle porque es una forma de evaluar valores ocultos, no solamente el valor de él, sino el valor del sistema educativo público que no conocemos con muestras de esa calidad muy abundantes. Simplemente. Bien. José, mira, el cambio que hubo en Estados Unidos, normalmente uno espera un tiempo, que pueden ser 100 días o por lo menos una semana, para comenzar a evaluar. Sin embargo, el principal tema que teníamos para ti era el tema del cambio de presidente, de partido y de estilo de gobierno, cosa que no es verdad que en 5 minutos se van a tratar. Ese es un tema que merece un solo programa monográfico sobre ese tema y evaluar cosas que han ocurrido en 24 horas. Ese señor parece que tenía su paquete de medidas ya preparadas en todas direcciones, en las direcciones de la enfermedad y la pandemia, en las direcciones de los Era derechos. muy fácil. Sí, Era muy fácil. perdón. Lo que quiero es pedirte si realmente vamos a evaluar un cambio de gobierno en Estados Unidos o tú quieres hacer algún señalamiento que es importante para luego hacer el análisis de un cambio de gobierno en Estados Unidos y los efectos que puede tener eso aquí. Así que tú eliges. Mira, el cambio de gobierno es tan radical que vamos a tener que hablar muchas veces de eso. Es preferible no hacer grandes programas que se quedan en uno, sino tratar los temas en las medidas van evolucionando. Pero hay un elemento del cambio importante. Trump sale y merece el elogio, evidentemente justo, de que no inauguró guerras en el exterior. Él es el primer presidente de los últimos 5 o 6 que no tiene una guerra propia comenzada en el exterior, pero ha planteado la guerra adentro. El que ha dividido a Estados Unidos radicalmente con una amenaza, con un tráiler
para retirarse. Un tráiler de lo que tiene montado allí. Y se retira diciendo, estoy comenzando. Mi popularidad, mis seguidores están comenzando cuando sale del poder. Él tiene más tropas alrededor, o en el momento que hizo sus declaraciones de retiro al respecto de esto, tenía el Estado norteamericano tenía más tropas alrededor del Capitolio que las que tienen en Afganistán, en Irak y en Siria juntos. 15,000 soldados de la Guardia Nacional, además, porque la Guardia Nacional no es un ejército profesional, es un cuerpo civil que se llama a servicio en la coyuntura. Armas, fusiles, chalecos antibalas, camiones aterradores, Homers, una cosa que mete miedo, incluso cuando están utilizando para tirar puerquitos. De manera que ese señor, sí, no mandó tropas nuevas a sitios nuevos desde el poder. Lo que hizo fue descomponer a Estados Unidos y preparar un escenario de guerra interna. Bien. Vaya logro. Y creo que Biden evadió la posibilidad de hacerle un reconocimiento caballeroso. Decir, sí, hay que reconocer que él no hizo guerra interna. Pero al mismo tiempo reclamar lo que para él es más notorio que para nosotros, cómo él tiene que desmontar como primera tarea de gobierno esa guerra interna que le han dejado montada. Bien, vamos a dar las gracias a José y vamos a seguir con el curso del programa después de la pausa.